Nunca había escuchado nada parecido. En aquel invierno de 1821, los rumores comenzaron a correr por el pueblo. Un niño, apenas de 8 años, hablaba un idioma que nadie reconocía. Al principio, muchos pensaron que eran balbuceos de un chiquillo con demasiada imaginación. Pero pronto el asunto se volvió imposible de ignorar. Su nombre era Mateo, y vivía con su madre en una pequeña casa de piedra al borde de los campos. Yo lo conocí porque mi padre era médico del pueblo, y una tarde lo llamaron de urgencia. La madre de Mateo aseguraba que el niño se despertaba cada madrugada, recitando frases que no tenían sentido alguno, como si leyera un libro invisible. Decidí acompañarlo, más por curiosidad que por otra cosa. La casa olía a humedad, con la chimenea apenas encendida. Mateo estaba sentado en la cama, pálido, con los ojos abiertos, como si no hubiera dormido en días. Lo extraño era el sonido, un murmullo grave, con palabras que no parecían de un niño. Tenía un ritmo marcado, casi como un cántico. Mi padre intentó detenerlo, preguntándole qué decía. El niño se giró lentamente y sin pestañear, contestó con claridad: No escuchan, nunca escuchan. Aquella frase sí era castellano. La madre se persignó de inmediato, llorando. Luego, de nuevo, empezó a hablar en esa lengua imposible. Yo recuerdo haber sentido algo raro, como un zumbido en el pecho, ¿no? Como cuando estás demasiado cerca de una campana. Los días siguientes fueron peores. El párroco vino para orar con la familia, convencido de que todo era un engaño del demonio. Pero cuando escuchó las palabras del niño, se quedó mudo. Dijo que aquello no era latín, ni griego, ni nada de lo que había estudiado en el seminario. El sonido me recuerda a algo que no debería existir, susurró antes de marcharse, sin terminar la oración. El rumor atrajo a curiosos. Algunos campesinos entraban a escondidas por la noche para escucharlo hablar, y salían de la casa con la piel de gallina. Uno de ellos, un hombre robusto, que nunca mostraba miedo, terminó enfermando de repente, con fiebres que lo dejaron al borde de la muerte. Yo me obsesioné. Empecé a escribir lo que alcanzaba a escuchar, símbolos extraños que no lograba reproducir bien. Parecían palabras llenas de consonantes imposibles, sonidos que se atoraban en la garganta. Cada intento de copiarlos me dejaba un dolor de cabeza insoportable. Una madrugada, mientras ayudaba a su madre a cuidarlo, ocurrió algo que aún no puedo olvidar. Mateo abrió los ojos y mirándome fijamente pronunció mi nombre, pero no lo dijo como un niño. Su voz sonó más grave, como si viniera de alguien mucho mayor. Después añadió una frase en aquel idioma prohibido. Aunque no la entendí, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y juraría que las paredes vibraron por un instante. Lo peor no fue eso. Esa misma noche, al salir de la casa, escuché un eco de esas mismas palabras en el campo abierto, como si alguien las repitiera a lo lejos. Pero no había nadie, solo la oscuridad y el viento helado. Su madre estaba desesperada. Decía que desde que Mateo hablaba esa lengua, los animales del corral no se acercaban a la casa. Las gallinas morían sin razón, y el perro más fiel se escapó, aullando como si algo invisible lo persiguiera. Algunos en el pueblo pedían que lo llevaran a un hospital en la capital. Otros, más supersticiosos, querían que lo expulsaran, temiendo que trajera una desgracia mayor. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en las palabras que había dicho en castellano. No escuchan, nunca escuchan. ¿Qué significaban? ¿Quién no escuchaba? Un día, Mateo dejó de hablar por completo. Guardaba silencio, como si hubiera olvidado, incluso, su propia lengua. Pensamos que era el final del extraño fenómeno, hasta que sucedió algo aún peor. La madre entró a su cuarto una mañana y lo encontró escribiendo en las paredes con carbón. No eran dibujos de un niño, sino símbolos repetidos, idénticos a los que yo había intentado copiar en mis notas, pero él los hacía con una precisión imposible, como si hubiera practicado durante años. La noticia se regó como pólvora. Algunos aseguraban que los símbolos se parecían a inscripciones halladas en ruinas muy antiguas. Otros decían que al mirarlos mucho tiempo sentían mareo o ganas de vomitar. El párroco, ya asustado desde antes, se negó a volver a la casa. Esa noche, mientras todos discutían qué hacer, Mateo volvió a hablar, y lo hizo frente a varios testigos. Al terminar su discurso, un silencio helado cayó sobre la habitación. Nadie entendió nada, pero todos juramos escuchar detrás de sus palabras un segundo sonido,
un murmullo más profundo, como si otra voz lo acompañara desde algún lugar invisible. Yo no dormí en toda la noche, porque aunque no entendí ni una sola palabra, tuve la certeza de que no eran inventadas. Aquello era un idioma verdadero. Y lo que me aterra hasta hoy es que no parecía humano. Los días que siguieron fueron un verdadero infierno. La casa de Mateo, antes humilde y tranquila, se convirtió en el centro de todas las habladurías del pueblo. Cada tarde aparecían curiosos, algunos rezando, otros con el simple morbo de escuchar al niño repetir aquellas frases imposibles. Su madre ya no sabía a quién dejar entrar ni cómo protegerlo. Yo, en cambio, cada vez me encontraba más atrapado en el misterio. Había algo hipnótico en ese idioma. Aunque no podía entenderlo, sentía que cada palabra vibraba dentro de mí como si golpeara una parte de mi mente que nunca había usado. Y lo peor era que esa sensación no se iba. Incluso en mi casa, por las noches, escuchaba las sílabas resonar en mi cabeza como un eco maldito. Una tarde, convencido de que necesitaba respuestas, volví con mis notas y se las mostré a un anciano que había viajado por varias universidades antes de retirarse al pueblo. Era un hombre serio, siempre incrédulo de los rumores, pero cuando vio los símbolos copiados de las paredes del cuarto de Mateo, su rostro se desfiguró. «Esto no puede ser», murmuró, apartando el papel como si quemara. «¿De dónde sacaste esto?». Le conté todo. El anciano negó con la cabeza y me dijo que en sus años de estudios había visto inscripciones muy parecidas en un manuscrito que se guardaba bajo llave en la biblioteca de Salamanca, considerado ininteligible. Eran fragmentos de una lengua que no se parecía a ninguna conocida, más antigua que el latín y el griego. Según ciertos estudiosos, ni siquiera provenía de la tradición humana. Era algo anterior o completamente ajeno. Regresé con esa revelación grabada en la mente, incapaz de aceptar lo que significaba. ¿Cómo podía un niño campesino, que jamás había salido de su aldea, escribir símbolos que solo un puñado de eruditos conocían? La respuesta no tardó en ser más inquietante. Una noche de tormenta, Mateo se levantó de la cama y salió descalzo bajo la lluvia. Su madre, desesperada, corrió a despertarme. Lo encontramos en los campos, arrodillado frente al viejo pozo abandonado. Estaba recitando su lengua extraña, con una voz ronca, mirando fijamente el agua negra que se agitaba con las gotas de lluvia. «Mateo, vuelve a casa», gritó su madre. El niño la miró y esta vez sí habló en castellano. «Nos llaman desde abajo. Ustedes nunca han querido oír». Sentí un escalofrío que me dejó paralizado. En ese instante juraría que el agua del pozo no reflejaba la tormenta ni el rayo del cielo. Reflejaba algo más, como un movimiento lento, como si algo se agitara desde las profundidades. Lo sacamos a la fuerza y lo llevamos de regreso, empapados. Esa noche nadie durmió. Yo me quedé sentado frente a la chimenea, con el fuego apenas alumbrando la sala, pensando en sus palabras. ¿Quién llamaba? ¿Qué era lo que nunca queríamos escuchar? Los días siguientes, Mateo parecía más débil, como si cada palabra de ese idioma lo consumiera. Apenas comía y tenía ojeras profundas. Sin embargo, sus manos seguían activas, escribiendo símbolos en trozos de papel, en las paredes, en cualquier superficie. Era como si su cuerpo no pudiera detenerse. Una tarde entré a su cuarto y encontré algo que me heló la sangre. Había dibujado en el suelo un círculo de símbolos unidos, perfecto, como si lo hubiera calculado, con instrumentos de precisión. En el centro, un único dibujo, una espiral descendente. Cuando me vio observándolo, levantó la mirada y dijo: «Es la puerta». No pude responder. Mi garganta estaba seca y mi piel cubierta de sudor frío. La madre de Mateo no soportaba más. Fue al párroco implorándole ayuda, pero él se negó. Entonces acudió a las autoridades del pueblo. Una comisión de hombres armados llegó a la casa con la intención de llevarse al niño, convencidos de que era un peligro. Yo estuve presente. Cuando intentaron sacarlo a la fuerza, Mateo comenzó a gritar en su idioma. No eran simples palabras, eran alaridos que parecían desgarrar el aire. Varios hombres cayeron al suelo, tapándose los oídos. Yo mismo sentí un dolor agudo en la cabeza, como si mi cráneo fuera a partirse. Los símbolos en las paredes parecían brillar a la luz de las velas. Fue un instante, pero lo vi con claridad. Brillaron como brasas. El caos terminó cuando uno de los hombres, presa del pánico, golpeó a Mateo para hacerlo callar. El niño cayó inconsciente. La madre gritaba, fuera de sí.
Yo corrí a revisarlo. Aún respiraba, pero su pulso era débil. Decidieron encerrarlo en una habitación sin ventanas, para evitar que siguiera escribiendo o hablando. Pero todos sabíamos que no sería suficiente. Algo mucho más grande se estaba desatando, y ya era imposible ocultarlo. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché de nuevo aquel murmullo lejano. No venía de mi mente. Esta vez provenía del campo abierto, como si el idioma que hablaba Mateo hubiera despertado algo, que ahora repetía sus palabras desde la oscuridad. Y lo más aterrador fue comprender que, aunque no entendía el significado exacto, empezaba a reconocer patrones, como si mi cerebro estuviera aprendiendo poco a poco el idioma que nunca debió existir. Mateo permaneció encerrado en aquella habitación durante varios días. Lo vigilaban hombres del pueblo, rotando turnos, convencidos de que lo mantenían bajo control, pero ninguno de ellos podía soportar demasiado tiempo dentro. Apenas unas horas bastaban para que salieran pálidos, con los ojos hundidos, jurando escuchar susurros, aunque el niño estuviera en silencio. Yo fui uno de los pocos que se ofreció a quedarse más tiempo. No sé si por compasión, por curiosidad, o porque en el fondo algo en mí ya había sido atrapado por aquel idioma imposible. Dentro de la habitación, Mateo apenas hablaba. A veces me miraba fijamente, como si reconociera en mí a un interlocutor. En esos momentos sus labios se movían muy despacio, susurrando palabras que no comprendía del todo, pero cuyo ritmo me resultaba cada vez más familiar. Era como si mi mente se estuviera adaptando, como si una parte de mí, oculta y olvidada, supiera que aquello tenía sentido. Una madrugada ocurrió algo inquietante. Mientras yo dormitaba en una silla, escuché su voz clara en la oscuridad. Ya entiendes, ¿verdad? Abrí los ojos de golpe. Lo había dicho en castellano, sin titubeos. ¿Qué entiendes tú, Mateo? Le pregunté con la garganta seca. Él sonrió de una forma que no correspondía a un niño de su edad. Después murmuró una frase en su lengua extraña. Lo curioso fue que por primera vez no me sonó completamente incomprensible. Capté un matiz, una idea vaga, como si las sílabas formaran una imagen en mi mente, algo relacionado con debajo, con esperar. Al día siguiente, varios campesinos comenzaron a quejarse de pesadillas. Soñaban con pozos interminables, con escaleras de piedra que descendían hacia la nada, con voces que los llamaban desde lo profundo. Ninguno se atrevía a relacionarlo con Mateo, pero yo sabía que había una conexión. La madre del niño estaba destrozada. Apenas podía mirarlos sin llorar. Me confesó que había pensado en huir del pueblo, llevarlo lejos, donde nadie lo conociera, pero luego reconoció que eso no cambiaría nada. Él ya no es el mismo, me dijo entre sollozos. Ese idioma lo está consumiendo, y lo que sea que lo enseñó, también nos tiene atrapados, a nosotros. Esa misma noche, un acontecimiento sacudió al pueblo. Uno de los hombres que vigilaban la casa apareció muerto en los campos. Lo encontraron con los ojos abiertos, fijos hacia el cielo, y la boca llena de tierra. Nadie entendía cómo había llegado allí, ni por qué sus manos estaban cubiertas de símbolos trazados con sangre. El rumor de que Mateo era una amenaza se volvió incontrolable. Algunos vecinos exigieron entregarlo a las autoridades. Otros hablaban en voz baja de métodos más radicales. La tensión crecía. Yo intentaba defenderlo, argumentando que era solo un niño enfermo, pero mi propia convicción comenzaba a resquebrajarse. Un par de días después, decidí volver a revisar los escritos que había copiado. Extendí mis notas sobre la mesa, comparándolas con los símbolos de la habitación de Mateo. Lo que descubrí me heló la sangre. No eran garabatos al azar, eran instrucciones, fragmentos de un mensaje coherente, casi como un manual. Había repeticiones en lugares estratégicos, como si fueran llaves para abrir algo, y el símbolo de la espiral descendente aparecía siempre al final, como un destino inevitable. Fue entonces cuando escuché pasos tras de mí. Era Mateo. No sé cómo había salido de su encierro. Me miró con calma, como si nada fuera extraño, y señaló mis notas. La puerta ya está aquí. El tono con que lo dijo no era de advertencia, era de certeza. Lo seguí hasta la calle, incapaz de detenerlo. La noche estaba oscura, sin luna. Caminó directo hacia el pozo abandonado. La lluvia caía ligera, formando charcos en la tierra. Mateo se arrodilló y comenzó a hablar de nuevo en su idioma. Sus palabras eran más fluidas que nunca,
como si un adulto hablara a través de él. Y entonces sucedió algo que no puedo explicar de manera lógica. El agua del pozo comenzó a agitarse, no como cuando llueve fuerte, sino como si algo desde abajo empujara. Una burbuja enorme subió a la superficie y explotó con un olor nauseabundo, parecido al azufre. Yo quise detenerlo, pero mis piernas no respondían. Lo único que podía hacer era escuchar, y mientras lo hacía, entendí con claridad una frase completa, sin traducción forzada, sin dudas. ¿Ya casi podemos salir? El viento sopló con violencia, y por un instante tuve la certeza de que no estábamos solos. Regresamos a la casa en silencio. Mateo parecía agotado, pero sonreía, con una serenidad perturbadora. Yo, en cambio, estaba destruido por dentro, porque entendí que lo que hablaba no era un idioma inventado, era un mensaje, y alguien o algo lo estaba esperando al otro lado. El pueblo entero comenzó a dividirse. Algunos creían que Mateo era un elegido, un mensajero de algo que estaba más allá de la comprensión. Otros lo veían como la fuente de una maldición que debía ser eliminada antes de que arrastrara a todos con él. La tensión se podía sentir en cada calle, las miradas desconfiadas, los cuchicheos detrás de las ventanas. Hasta los niños dejaron de jugar en la plaza. Era como si la presencia de aquel idioma extraño hubiera contaminado el aire mismo. Yo, mientras tanto, seguía luchando con mis propios pensamientos. No podía dejar de repasar lo que había escuchado junto al pozo. Ya casi podemos salir. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué significaba salir? Y lo más inquietante, ¿por qué mi mente lo entendía con tanta claridad, como si yo hubiera hablado esa lengua toda mi vida? Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con escaleras húmedas que descendían en espiral. El aire era pesado, lleno de un olor a piedra mojada y tierra podrida. En los sueños siempre escuchaba la voz de Mateo, pero no como un niño, sonaba más profunda, como si viniera de algo enterrado bajo kilómetros de roca. Cada vez que despertaba, tenía la sensación de que el sueño había seguido hablándome aún con los ojos abiertos. Una madrugada, el pueblo estalló. Un grupo de hombres entró a la casa, con antorchas y armas, convencidos de que debían acabar con el problema. La madre de Mateo se interpuso, llorando y gritando, pero la empujaron al suelo. Yo estaba allí y traté de detenerlos, pero me golpearon y caí al lado de la chimenea. Los hombres entraron en la habitación donde Mateo estaba dormido, o al menos eso creyeron, porque cuando lo rodearon, el niño se levantó lentamente y comenzó a hablar en su idioma, más fuerte y más rápido que nunca. El efecto fue inmediato. Las llamas de las antorchas titilaron como si fueran a apagarse, y el aire en la sala se volvió sofocante, denso. Uno de los hombres dejó caer el arma, sujetándose la cabeza. Otro comenzó a sangrar por la nariz. Yo mismo, aún en el suelo, sentí que el suelo vibraba bajo mis manos. «Cállalo», gritó alguien. Uno de ellos intentó golpearlo, pero Mateo levantó la mirada, y en ese instante el hombre se quedó paralizado. No sé si por miedo, por sugestión o por algo más. Lo único cierto es que cayó al suelo, rígido, con los ojos abiertos de par en par, sin emitir un solo sonido. Estaba vivo, pero inmóvil como una estatua. Los demás huyeron despavoridos, dejando las antorchas tiradas en el suelo. La madre corrió a abrazar a su hijo, pero él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la pared, donde los símbolos que había dibujado semanas antes parecían moverse con la luz del fuego. Salimos de la casa esa noche, temiendo que el pueblo entero regresara. Nos refugiamos en mi hogar, aunque yo apenas podía mirarlo sin sentir un escalofrío. El niño estaba cada vez más consumido, sus mejillas hundidas, la piel cetrina, pero sus ojos brillaban con una determinación inquietante. «¿Ya falta poco?», susurró antes de quedarse dormido en un rincón. Al día siguiente, el hombre que había quedado paralizado seguía igual. Respiraba, sus ojos se movían, pero no respondía a nada. Su familia lloraba desesperada, mientras otros lo tomaban como una señal de que Mateo no era humano. Había quienes hablaban de colgarlo en la plaza para terminar con la pesadilla. Yo traté de convencer a algunos de que buscaran ayuda en la capital, pero nadie quería arriesgarse. El miedo era más fuerte que la razón. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los símbolos, comprendí algo que me heló la sangre. El círculo con la espiral no era simplemente un dibujo, era un mapa. Cada símbolo marcaba un punto del pueblo: la iglesia, la plaza, el viejo molino,
el pozo abandonado, y todos estaban unidos por la espiral que descendía hacia el centro, el lugar donde estaba el pozo. Mateo se me acercó en silencio mientras yo lo observaba. Puso su mano sobre el papel y murmuró: ellos ya conocen el camino. Su voz era tranquila, demasiado madura, para un niño de 8 años. Yo lo miré horrorizado. ¿Quiénes son ellos?, le pregunté. Mateo no contestó, solo sonrió. Esa misma noche, cuando el pueblo entero dormía, me despertó un sonido extraño. Era un murmullo bajo, como un rezo colectivo. Me levanté sobresaltado y miré por la ventana. Decenas de vecinos caminaban lentamente hacia los campos con los ojos entrecerrados, como si estuvieran sonámbulos. Todos se dirigían al pozo, y entre ellos, caminando con pasos firmes, iba Mateo. Corrí descalzo detrás de ellos, todavía incrédulo de lo que estaba presenciando. El aire nocturno era frío, pero el murmullo que salía de las gargantas de mis vecinos me hacía sudar. No eran palabras reconocibles, sino la misma lengua imposible que hablaba Mateo. Lo más perturbador era que sus voces sonaban idénticas, como si todos fueran un eco del mismo ser. Al llegar al pozo, vi a la multitud reunida en círculo. Nadie hablaba ya con su propia voz. Todos recitaban la misma cadencia gutural. La luna apenas iluminaba el agua negra en el fondo, pero el reflejo tembloroso parecía más profundo de lo que debería. Mateo se adelantó y se situó al borde del pozo. Tenía los brazos extendidos y el murmullo se detuvo en seco, como si hubiera dado una orden. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio corazón golpeando contra las costillas. La puerta está abierta, dijo en su idioma, y aunque la frase no debería tener sentido, yo la entendí. Entonces ocurrió lo imposible. El agua comenzó a agitarse como si hirviera, y del pozo salió un olor fétido, a humedad rancia y carne podrida. Algunos aldeanos, aún con los ojos cerrados, comenzaron a caminar hacia el borde, hipnotizados, como si quisieran lanzarse dentro. Corrí y traté de detenerlos, empujando a uno, sacudiendo a otro, pero sus cuerpos eran rígidos, insensibles a mis golpes. Una mujer con la que había crecido, que me había dado pan incontables veces, se inclinó hacia adelante y cayó al pozo sin un grito, tragada por la oscuridad. El agua ni siquiera chapoteó. Mateo me miró entonces. Sus ojos brillaban con un fulgor que no era humano. Ellos la recibieron, y tendrán más, dijo con una calma escalofriante. Yo quise correr hacia él, agarrarlo y sacudirlo hasta que despertara de esa locura. Pero cuando me acerqué, escuché algo que me hizo retroceder. Del pozo no solo venía el olor, también un sonido, una respiración profunda, gigantesca, como si algo inmenso se estuviera desperezando bajo tierra. Los símbolos en el suelo alrededor del pozo comenzaron a resplandecer con una luz débil, azulada. Me di cuenta de que no eran simples garabatos hechos por un niño, sino un ritual cuidadosamente marcado en el suelo con piedras y ceniza, y ahora estaba activo. Los aldeanos, uno por uno, empezaron a recitar de nuevo. Esta vez sus voces eran más graves, y sentí que mi estómago se revolvía al escucharlos. Mis orejas ardían. Quise tapármelas, pero aún así las palabras entraban directamente en mi cabeza. «Basta», grité, pero nadie me escuchó. Tomé una piedra del suelo y la lancé contra el círculo, rompiendo parte de los símbolos. Por un instante, todo se detuvo. Las voces, el resplandor, incluso la respiración en las profundidades. Mateo me miró con furia y por primera vez dejó de parecer un niño. «No puedes detenerlos. Yo soy solo la boca. Ellos ya están aquí», me dijo, y en ese momento sentí un temblor bajo mis pies. El suelo alrededor del pozo se agrietó, dejando escapar un vapor oscuro que me quemó la garganta. La multitud comenzó a convulsionar, cayendo al suelo con espasmos, pero aún así seguían recitando las palabras imposibles. Yo corrí hacia Mateo y lo sujeté con todas mis fuerzas. Estaba frío, demasiado frío, como si no tuviera sangre. Lo sacudí, lo golpeé, le grité su nombre. Por un instante, juraría que en sus ojos vi miedo. «Resiste, Mateo, no les hables más», le supliqué, pero su boca se abrió sola, y de ella brotó un torrente de frases que ningún ser humano debería pronunciar. Mi cabeza se llenó de imágenes, ciudades hundidas en el océano, torres de piedra negra cubiertas de símbolos vivos, criaturas aladas, moviéndose en un cielo que no era nuestro. Sentí que iba a enloquecer. En un arrebato, lo empujé fuera del círculo. Mateo cayó al suelo, sangrando por la nariz, pero al menos dejó de hablar. El pozo rugió con un sonido
que no era de este mundo, un gruñido profundo, mezclado con miles de voces al mismo tiempo. Los aldeanos, exhaustos, quedaron tendidos en el suelo, jadeando. Algunos no se movían, yo apenas podía mantenerme en pie. Mateo, con la voz rota, me miró y dijo: «Ya los escuchaste, ahora también estás marcado». Sus palabras me dejaron helado. Comprendí que lo que había salido de su boca no era solo un idioma, era una semilla, y ahora estaba dentro de mí. Esa noche nadie durmió en el pueblo, y yo, mientras temblaba de miedo, sabía que lo peor aún estaba por llegar. Al amanecer, el pueblo era un cementerio de cuerpos exhaustos. Algunos despertaron con los ojos en blanco, sin reconocer ni a sus propios hijos. Otros jamás volvieron a levantarse. El aire seguía impregnado de ese olor húmedo y pútrido que venía del pozo, como si la tierra misma hubiera abierto una herida. Yo no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la respiración en mi cabeza, como si ahora estuviera dentro de mí. Los símbolos que Mateo había trazado aún brillaban débilmente en la tierra, aunque nadie más parecía notarlo. La gente me miraba con odio y miedo. Sabían que yo había estado allí, que había intentado detenerlo, pero también sabían que había escuchado el idioma prohibido. Yo era parte del problema. Algunos susurraban que debía ser expulsado o quemado junto al niño. Mateo permanecía en silencio. Se veía más frágil que nunca, como una sombra de sí mismo. Su piel era ceniza, sus labios resecos, y sin embargo, en su mirada seguía ardiendo aquella certeza imposible. Cuando le pregunté qué ocurriría ahora, solo respondió: «Ya no se puede cerrar la puerta». Esa frase me persiguió todo el día. Si una puerta estaba abierta, ¿qué esperaba entrar? ¿Qué esperaba salir? Al caer la tarde, un murmullo comenzó a extenderse de nuevo entre las casas. Era débil, apenas un zumbido, pero lo reconocí. El idioma. Esta vez no venía solo de Mateo o de los aldeanos, sino de las paredes, de los árboles, incluso del viento que atravesaba los tejados. La lengua imposible ya no necesitaba bocas humanas. La desesperación se apoderó del pueblo. Muchos huyeron, corriendo hacia el bosque, hacia cualquier dirección, convencidos de que lejos de allí estarían a salvo. Pero yo los vi desaparecer entre la bruma sin dejar rastro, como si la tierra misma los tragara. La iglesia fue el último refugio. Los que quedábamos nos reunimos dentro, rezando, llorando, suplicando a un Dios que parecía haber abandonado ese lugar. El sacerdote intentó exorcizar a Mateo, colocándole una cruz en la frente, pero el niño solo lo miró y sin abrir la boca, el hombre comenzó a gritar, sujetándose el pecho hasta caer muerto en el altar. El silencio que siguió fue aún más terrible que los gritos. Todos me miraron, esperando que hiciera algo, pero yo no tenía respuestas, solo sabía que estábamos condenados. Esa noche, las campanas de la iglesia repicaron solas, aunque nadie las tocaba. El sonido era distorsionado, irregular, como si el metal se estuviera desgarrando desde dentro. Y entonces lo escuché otra vez, aquella respiración profunda, esta vez mucho más cerca. Corrí fuera, hacia el pozo. Mateo ya estaba allí, esperándome. La tierra alrededor estaba agrietada y un resplandor azul salía desde el interior, iluminando la oscuridad. «Vienen», me dijo con voz quebrada, pero no de miedo, sino de alivio. Me acerqué y lo tomé de los hombros. «Mateo, lucha, tú puedes callarlos», grité desesperado. Él negó con la cabeza. «¿No entiendes? Yo no los llamé. Ellos me encontraron. Siempre lo hacen. En cada siglo, en cada lugar. Solo necesitan una boca». Y entonces lo comprendí con horror. Mateo no era el primero, ni sería el último. Él era apenas un canal, un recipiente usado una y otra vez a lo largo de la historia. El pozo rugió. Una columna de vapor negro emergió, y dentro de ella vi siluetas deformes contorsionándose, tratando de atravesar la grieta entre su mundo y el nuestro. Mis oídos sangraban, mis rodillas temblaban, pero no podía apartar la vista. Desesperado, tomé una antorcha y la lancé dentro del pozo, esperando quemar lo que fuera que se alzaba. El fuego se apagó en el aire antes de tocar el agua, como si algo invisible lo hubiera devorado. Mateo sonrió débilmente, y sus últimas palabras me helaron la sangre. «Ya no importa. Ellos ya aprendieron a hablar con tu voz». Sentí un dolor insoportable en la garganta. De mis labios comenzó a escapar el mismo idioma, sin que yo pudiera detenerlo. Palabras que no conocía fluyeron de mi boca como si siempre hubieran estado allí, escondidas. Los símbolos alrededor del pozo brillaron con fuerza,
y la tierra se abrió aún más. Los aldeanos que quedaban cayeron de rodillas, repitiendo conmigo, como si yo fuera ahora el nuevo Boca. Lo último que recuerdo fue ver a Mateo caer, inerte, como si finalmente se hubiera liberado. Su cuerpo quedó inmóvil junto al pozo, y yo seguí hablando en aquella lengua prohibida, hasta que la oscuridad me envolvió. Desde entonces no he vuelto a despertar en mi propia mente, algo más lo hace por mí, algo que usa mis labios para pronunciar lo innombrable. Dicen que el pueblo desapareció por completo aquel año de 1821, tragado por la tierra, y que a veces, en noches sin luna, los viajeros escuchan un murmullo extraño en las colinas, un idioma que no existe, pero que poco a poco empieza a ser entendido por quienes lo oyen, porque una vez que lo escuchas, ya nunca puedes olvidarlo.